esta charla que se llama MLOps, ¿qué es eso? ¿Y cómo se come? Digamos que fue uno de mis trabajos para que los desarrolladores de Python de la empresa pudieran tener de una manera organizada un modelo de Machine Learning en producción, un modelo que podamos utilizar para predicciones. Y bueno, continuemos. MLOps, ¿qué es eso y cómo se come? Primero, ¿para quién es esta charla? Para profesionales o entusiastas de la ciencia de datos o ingenieros de datos que desean configurar un pipeline mínimo, robusto y repetible para producir modelos de aprendizaje máquina en la nube usando Azure. También si eres desarrollador de .NET, de JavaScript, de lo que sea, y has utilizado, digamos que DevOps, Azure DevOps en el pasado, te van a ser muy familiares los procesos que vamos a realizar el día de hoy. Primero, vamos con la definición, que es MLOps. Es la habilitación de la gestión automatizada del ciclo de aprendizaje de máquina, de principio a fin. Es poder desplegar nuestros modelos de entrenamiento continuamente. No ganan nada ustedes como ingenieros de datos o científicos de datos si obtienen datos de los últimos 3 meses, digamos, de ventas y quieren hacer predicciones y solamente utilizan esos datos de esos 3 meses. En un modelo de producción, el modelo debe ser entrenado continuamente, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo por qué no serviría. Y hablando de ventas, hablemos del COVID, de la pandemia. Hasta marzo, digamos que ustedes siendo el manager de un supermercado y quiere saber el número de productos que quiere pedir para suplir la necesidad de sus clientes, y solamente lo hizo con los últimos 3 meses de datos antes del lockdown y antes de la pandemia. Esa predicción, una vez empieza la pandemia, no va a ser válida porque no estás utilizando datos nuevos. Todos sabemos que en varias ciudades del mundo se volcaron a comprar papel higiénico, pastas, enlatados, etcétera, ¿sí? Y los supermercados estaban vacíos. Si ustedes utilizaran el modelo, utilizaran MLOps para entrenar día a día, digamos que con las ventas del día pasado, podrían obtener una predicción que se acerque más a la realidad, digámoslo así. Continuamos. ¿Qué es MLOps? En una sola imagen. ¿Es un proceso repetitivo o son varios procesos repetitivos, como vemos en pantalla? Primero es obtener los datos y transformarlos si es necesario. Luego es crear nuestro paquete de entrenamiento para el ambiente. Luego entrenar el modelo, seleccionar el algoritmo y entrenar un modelo. Y por último, desplegar ese modelo como un servicio web para que pueda ser consumido desde otras aplicaciones. Entonces ahí efectivamente lo que ustedes están viendo son 4 pipelines. Pero ¿qué es Azure Pipelines? Si no lo saben, Azure Pipelines son procesos que se pueden hacer desde Azure para compilar código, hacer pruebas unitarias y desplegar todo lo que tiene que ver con integración continua y despliegue continuo, ¿sí? Azure Pipelines tiene una interfaz gráfica para desarrollar los pipelines, pero también existe algo que se llama infraestructura como código, IAC, Infrastructure as Code, en la cual utilizamos archivos YAML, enseguida los vamos a ver, que nos permiten definir los pasos de cada uno de los pipelines. Primero, vamos a crear el ambiente. Algunos de los pasos aquí yo ya los he realizado para que todos los demos cupieran dentro de una hora.
Entonces, vamos a crear el proyecto en Azure DevOps, vamos a importar el código fuente, vamos a crear los recursos de Azure, vamos a crear variables secretas en Key Vault. Las variables secretas son, digamos que, strings de conexión para conectarnos desde DevOps a Machine Learning, a las cuentas de almacenamiento. Entonces, no se pueden crear variables normales. Vamos a crear un service principal, asignar permisos al service principal, crear la conexión en Azure DevOps y crear los grupos de variables. Vamos a ver todo este proceso y vamos explicando. ¿Cómo crear un proyecto? Espero que ya sepan hacerlo. Están en Azure DevOps, le dan nuevo proyecto y simplemente le ponen el nombre del proyecto y si es público y si es privado. Yo en este caso, yo ya lo tengo, ML Playground. Segundo paso. Vamos a importar el código. Entonces, en la parte izquierda, en Repos Files, aparece luego en la parte superior importar repositorio. Importar repositorio, vamos a utilizar este código fuente. Las diapositivas y el video están siendo publicados inmediatamente en Facebook y serán publicados más adelante en YouTube y también en mi página, por ejemplo. Entonces no tiene necesidad de tomar notas de estas URLs. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como bien lo decía, repos, files, y aquí le dan importar y simplemente tienen que poner la URL. ¿Sí? En el caso mío, yo ya lo había hecho y ya tengo el código fuente. Siguiente paso. Vamos a crear los recursos de Azure. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que crear en Azure es un grupo de recursos. Lo hacemos con el primer comando. Si no saben cómo crearlo en Azure, voy a mostrar. En Azure hay dos formas de crear, a través del portal visualmente, pero si son un poquito más nerds, como yo, y les gusta crear todo con código, entonces en la parte superior derecha está el acceso al Command Language Interface, al CLI, y les aparece en la parte inferior una consola de comandos donde pueden utilizar todos los parámetros para crear diferentes recursos, ¿sí? Entonces, yo ya los hice, obviamente, para no esperar, pero entonces estos son los comandos. Primero creamos el grupo de recursos, luego creamos el workspace de Machine Learning, le ponemos un nombre y lo asignamos a un grupo de recursos, y las dos líneas que siguen no son necesarias con la nueva versión de Machine Learning, ¿sí? El segundo comando automáticamente crea un Key Vault y crea un Storage Account, pero en las versiones anteriores no lo hacía y era requerido hacerlo manualmente, por eso lo pongo aquí. Luego, deseamos obtener la cadena de conexión de la cuenta de almacenamiento, porque la vamos a necesitar más tarde cuando estemos configurando los pipelines. Una vez tenemos creados los recursos, van a aparecer de la siguiente manera. Como pueden ver, en mi portal tengo un grupo de recursos llamado Machine Learning Playground. Aquí tengo el recurso Machine Learning, tengo el Key Vault, tengo el Storage Account. Él también crea un Container Registry, un Container Instance y un Application Insights. Todo eso se hace de manera automática. Ahora, tenemos que crear el service principal. El service principal es como una cuenta que estamos creando en nuestro directorio activo, por decirlo así. Y esa cuenta la va a utilizar Azure DevOps para ejecutar comandos en tu ambiente de Azure, para crear
recursos para desplegar modelos, para crear experimentos, para crear máquinas virtuales, por ejemplo. Entonces, tenemos que crear el service principal con el comando que ven en pantalla, AZ-AD-SP, create for airbag, name y el nombre del service principal. Y el resultado va a ser un JSON que te va a arrojar el password, el tenant ID, el app ID. Y todos estos datos los debes anotar para los próximos pasos. Siguiente. Para los que no sepan Azure, ¿qué es Azure Key Vault? Es un servicio de almacenamiento para claves, certificados, secretos, altamente seguro. O sea, no deberíamos almacenar strings, cadenas de conexión en Azure DevOps directamente. Las creamos en Key Vault y las referenciamos desde allá. Ahorita vamos a verlo cómo se hace. Se puede hacer ejecutando estos comandos que ven en pantalla. AZ Key Vault Secret Set, el nombre del Key Vault y luego el nombre de la variable que queremos guardar y luego value y el secreto. Y hacemos lo mismo para el password, ¿sí? Estos dos ya los habíamos obtenido de las pantallas anteriores. Si no saben cómo hacerlo en el portal, nos vamos para el Key Vault. Secretos. Y aquí le puedo dar generar o importar. Ponemos un nombre y un valor. En este caso yo ya lo tenía hecho, entonces no lo voy a hacer de nuevo. Aquí tengo el password y el storage account key. Luego, en Key Vault, al Key Vault tenemos que dar acceso al servidor para que realice operaciones en el Key Vault. Y lo hacemos con este comando, AZ Key Vault Set Policy, el nombre del Key Vault. Luego SPN, el Service Principal ID, luego qué permisos le vamos a dar. Entonces vamos a darle Secret Permissions, Get, List, Set y Delete, y Key Permissions, los que ven en pantalla. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Cuando configuremos la conexión de Azure DevOps con Key Vault, Azure DevOps se va a conectar a Key Vault con ese Service Principal, ¿sí? Entonces, por eso tenemos la variable SPN Service Principal ID. O sea, esa política de acceso la estamos asignando a ese Service Principal. Luego, nos vamos a Azure DevOps y tenemos que crear la conexión. Vamos a hacerlo. Yo ya lo tengo hecho, pero les voy a mostrar los pasos. Nos vamos para Project Settings en la parte inferior izquierda. Luego, donde dice Service Connections y le vamos a crear New Service Connection. En este New Service Connection vamos a utilizar Azure Resource Manager. Luego le vamos a decir Service Principal Manual o automático. Y aquí es muy importante hacer una aclaración. Si estás en tu propio tenant de desarrollo y tú eres el owner, puedes utilizar el automático. Y Azure te creará todo lo necesario detrás. Pero si estás en una empresa donde tú no eres el administrador del tenant, lo más seguro es que haya una persona responsable que cree el service principal y te dé el ID y el password para que hagas la conexión. Y en ese caso tienes que hacerlo manualmente, ¿sí? Entonces, service principal manual. Y luego llenamos los datos. Todos los datos los obtienen del portal de Azure. El ID de la suscripción, el nombre, el Service Principal ID que ya lo obtuvimos en los pasos anteriores, el key, que es el password, el tenant ID, que es el ID del directorio activo, y verificar. Una vez verifican, le pueden poner su nombre, guardar, y les va a aparecer como me aparece aquí en pantalla, con la conexión. Continuamos. Estos son los pantallazos de lo que acabo de hacer. Ahora, el siguiente paso es crear grupos de variables.
En Azure DevOps podemos crear grupos de variables para almacenar variables que vengan del Key Vault, o sea, que se referencien, o para variables de texto normales. Y esas variables las vamos a utilizar luego en nuestros pipelines. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos para Pipelines, Library, y grupo de variables. Entonces aquí hay dos opciones. Para crear variables normales, simplemente las pueden empezar a crear aquí. Darle guardar, darle agregar el nombre de la variable y el valor de la variable. Pero si van a utilizar variables que vengan del Azure Key Vault, seleccionan esto, Link Secrets from an Azure Key Vault, y aquí van a tener que escoger la suscripción y el Key Vault, ¿sí? Como yo ya creé el Service Connection, en el paso anterior me aparece esto, de lo contrario no me aparecería la suscripción ni el Key Vault Name, ¿sí? Y luego le digo agregar variables y selecciono SPM Password y Storage Account Key, porque esas son las variables que deseo referenciar desde mis pipelines. Le voy a dar clic en cancelar, voy a regresar aquí a Library, porque ya las tengo creadas. Entonces tengo un grupo de variables que vienen del Key Vault y otro grupo de variables normales, donde estoy almacenando el nombre del workspace de Machine Learning, el grupo de recursos, el SPN ID, el nombre de la cuenta de almacenamiento, el Subscription ID y el Tenant ID. Todos son variables de tipo texto. Bueno, ahora sí, la parte interesante. Tenemos que hacer unos pipelines. El primer pipeline es el pipeline de datos, probablemente el más importante. Este es el que nos va a permitir ejecutar de manera recurrente, obtener datos de una fuente externa, ¿sí? Si son las ventas de un supermercado, las puedo ejecutar esto diario, semanal, mensual, ya depende del modelo de negocio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un dataset con Python, vamos a almacenar eso en las cuentas de almacenamiento y luego vamos a registrarlo en Data Store, en Machine Learning Data Store. Entonces, vamos para el demo. Nos vamos para Pipelines. ¿Cómo se crea un pipeline? Yo ya los tengo creados, pero les voy a mostrar los pasos. Es muy sencillo. Le doy en la parte superior derecha, New Pipeline. Y luego le vamos a decir dónde está el pipeline, Azure Repos Git. En cuál repositorio. ¿Y qué quieres hacer? ¿Un paquete de Python o utilizar un archivo existente de YAML? En este caso yo tengo un archivo existente de YAML y aquí simplemente utilizo el pipeline que ya tenía definido por código. Y eso es todo. Ahora, como yo ya los tengo creados, les voy a mostrar el código del primero. Me voy para Data Pipeline. Le doy clic en editar y van a ver que el código de YAML es demasiado fácil de leer. Simplemente le estamos diciendo en este momento que no hay un trigger, o sea, no hay un evento externo que ejecute este pipeline. Simplemente aquí tenemos un schedule recurrente, digámoslo así, diario a la medianoche. Lo estamos ejecutando con esta secuencia cron. Y luego tenemos un job y en ese job definimos diferentes aspectos. Definimos las variables que vamos a utilizar, definimos la imagen, en este caso Ubuntu, y luego definimos una serie de pasos. El primer paso es la versión de Python 3.8.6.
Luego el segundo paso es ejecutar este comando y instalar unos prerequisitos. Enseguida vamos a ver los prerequisitos. Y el tercer paso es ejecutar un script de Python para crear los datos. Y por último, estamos referenciando todas las variables de nuestros grupos de variables para pasarlas del grupo de variables al código, para que dentro del script podamos utilizarlos sin necesidad de escribirlas dentro del script, solamente son variables. Nos vamos para el repo para que veamos el código del createData. createData. Y en la parte inferior está el método main. Aquí obtenemos las variables. Con os.environ obtenemos las variables y luego esas variables las podemos pasar dentro del código subsecuentemente para su ejecución. Entonces, obtenemos una instancia del objeto Blob Storage Interface para luego poder subir los datos como archivos CSV. Luego vamos a ejecutar un método que se llama createClassificationData. Ese método lo único que hace es crear 10 columnas con datos aleatorios y por último subimos esos archivos. Si volvemos al main, subimos esos archivos a la cuenta de almacenamiento. Y el último paso, después de subirlos a la cuenta de almacenamiento, es registrar el data store, es decir, crear el link entre Azure Machine Learning y el Blob Storage. Entonces, si vamos al pipeline de datos y vamos a ver cómo se ejecuta, pues ya está ejecutado, pero quiero que vean el historial. El último hace 16 horas. Entonces ustedes ven aquí que descarga los secretos de Key Vault, utiliza la versión de Python, instala los requisitos y luego crea y registra datos y ya finaliza. ¿Sí? Si me voy a Machine Learning, vamos a ir al estudio, ML Playground, Launch Studio. Mientras carga. Entonces, en la parte izquierda tenemos Data Stores. Y aquí el Data Store que hicimos ya está especificado, ya está creado, no lo tuvimos que crear nosotros desde acá. Entonces, cuando le doy clic acá, van a ver que está enlazado con la cuenta de almacenamiento. Entonces, si yo quisiera crear un dataset o utilizar un dataset, lo podría hacer ya. Simplemente le digo crear dataset y aquí voy a utilizar from data store. Voy a ponerle prueba 3. Siguiente. Voy a seleccionar este data store y luego voy a seleccionar uno de los archivos del data store. Este. Siguiente. Para obtener estos datos, le voy a decir que tenemos encabezados en la primera fila. Siguiente, siguiente y crear. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque una vez tienen el archivo de referenciado, pueden abrir un Jupyter Notebooks y simplemente copiar y pegar este código donde dice consumir, ¿sí? Y ya con eso tienen un Pandas Data Frame para empezar a hacer toda la limpieza y la transformación de datos. Pero no nos salgamos del tema de MLOps. Esa es la parte de datos. Entonces, como pudieron ver, tenemos un pipeline que se ejecuta diariamente, obtiene datos de un almacenamiento externo, en este caso es una simulación de datos aleatorios, y los registra dentro del Data Store en Azure ML. Siguiente,
pipeline del ambiente de ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Así como si de pronto son desarrolladores.net y van a empezar un proyecto nuevo, lo más importante es que al principio van a obtener unos paquetes NuGet, ¿sí? En Python, la extensión de los paquetes NuGet es WHL, que es lo que se llaman proyectos WHEEL. Y lo que vamos a hacer con este pipeline es crear un paquete de Python y registrarlo en nuestro ambiente. Ahora, ¿qué es el ambiente? Y esto tiene que quedar muy claro. Un ambiente en Python, digámoslo así, es como un objeto que tiene toda la configuración ya hecha en ese objeto, para que al ejecutar entrenamientos se hagan sobre el mismo objeto repetitible, ¿sí? Que no vamos a utilizar ambientes diferentes. O sea, algo que podamos utilizar siempre para repetir las mismas tareas. Vamos al demo de la parte de este pipeline. Entonces, ya les enseñé cómo crear un pipeline nuevo. No lo voy a volver a hacer. Voy a mostrarles el pipeline de ambiente. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, van a ver que el código es muy parecido al anterior. No voy a repetir las partes que ya estaban en el anterior. Vamos al 1, 2, el tercer paso. El tercer paso es ejecutar Python setup.py bdist wheel, y esto lo que hace es crear un archivo wheel, o sea, un paquete de Python a partir de la carpeta src que tenemos ahí. Luego instalamos los prerequisitos y luego ejecutamos el script para crear el ambiente. Entonces, regresamos a código fuente. Vamos para source. Create AML environment. Y vamos al main. Entonces aquí obtenemos las variables como ya lo habíamos hecho, obtenemos las credenciales del SPN y luego creamos la interfaz de AML, o sea, la que es el objeto que va a interactuar con el recurso como tal de Azure. Creamos el ambiente y si lo creamos vamos a mirar este método. Aquí estamos agregando unas dependencias Conda, simplemente son paquetes que necesitamos para que nuestro código funcione correctamente. Y luego vamos a agregar ese archivo, luego vamos, a utilizar un paquete privado, el que acabamos de compilar, con con este método addPrivatePipWheel, con el path al archivo, y lo agregamos como otra dependencia más. Y por último vamos a decir que en este ambiente tenemos habilitado Docker, ¿sí? Y eso es que creamos el ambiente o registramos el ambiente de Python con el ambiente de Azure Machine Learning. Siguiendo. Ahora, ¿qué sería Machine Learning sin entrenamiento? Obviamente, no existiría. Entonces, probablemente el pipeline más importante de todos es en el que vamos a utilizar los dos pasos anteriores, como lo pueden ver. Por un lado tenemos el ambiente, por otro lado tenemos el dataset y vamos a crear un experimento en un compute target. Un compute target no es nada más que una máquina virtual donde ejecutamos código Python para hacer entrenamientos, ¿sí? Puede ser una máquina virtual, puede ser un clúster de máquinas virtuales. Ahorita les voy a mostrar en el código cómo se pueden crear desde el código. Se entrena el modelo y luego se registra ese modelo en Azure. Vamos al pipeline de entrenamiento. Les voy a mostrar primero cómo ejecutó satisfactoriamente. Lo que hace es instalar los requisitos
utilizar Python y luego ejecutar el experimento y registrar el modelo, ¿sí? Aquí podemos ver cómo lo hizo todo satisfactoriamente, pero para que entiendan realmente lo que está pasando por dentro, vamos a ir al código de training. Vamos a la función main, lo que vamos a obtener es un contexto para el experimento. Vamos a decirle qué datos vamos a utilizar con este método prepareData. PrepareData simplemente es un método que va al data store y va a obtener los datos de unos archivos CSV, los va a devolver como 4 diferentes data frame, xtrain, ytrain, xtest and ytest. Luego vamos a entrenar un modelo, un classifier, con el método trainModel. Aquí lo pueden ver, Logistic Regression. Y vamos a devolver ese classifier. Luego vamos a evaluar el modelo, a guardarlo y por último lo vamos a registrar. Eso es todo. El código que estoy mostrando aquí en pantalla lo podrán ver luego para que ustedes mismos lo descarguen y hagan las modificaciones que lo deseen según sus requerimientos, ¿sí? Ahora, después de que ejecutó, Training Pipeline, como lo pueden ver, se ha ejecutado satisfactoriamente en las últimas. Aquí esta fue el martes, el domingo no, luego el 25 de octubre, etcétera. Si nos vamos para Machine Learning Playground, no, para aquí, perdón, para experimentos, van a ver que tengo un experimento ya ejecutado y que la última vez fue el 13 de noviembre, latest run. Como pueden ver, completó, cuánto se demoró, etcétera. Y me van a decir que el modelo registrado es un binary classifier. Si me voy para la parte de metrics, voy a poder obtener el F1 score, que es una de las formas de evaluar la eficiencia de un modelo, 86%. Y si nos vamos para la parte de models, van a ver que aquí aparecen los modelos registrados anteriormente. Entonces aquí tengo el binary classifier y ya está registrado, o sea, no tienen que hacerlo manualmente, todo lo hicimos a través de código fuente. Bueno, ahora digamos que tienen el modelo entrenado, lo tienen diario, pero lo más importante es que lo puedan utilizar desde aplicaciones externas, ¿sí? Y aplicaciones externas puede ser Power BI, Power Apps, Power Automate, cosas como esa. O desde aplicaciones web, donde ustedes les va a mandar un JSON, porque esto lo que registra es un API REST, un endpoint, van a mandar un JSON, unos datos, y él te va a volver una predicción, dependiendo del modelo seleccionado, ¿sí? Entonces, el penúltimo pipeline, lo que vamos a utilizar es, tenemos dos artefactos, el ambiente, el modelo, vamos a empaquetarlos como un servicio y vamos a desplegarlos a Azure Container Instance. En este paso es importante anotar que se puede desplegar de dos maneras diferentes. Se puede desplegar a Azure Container Instance o Kubernetes. Vamos al demo y nos vamos para el pipeline de despliegue. Deploy pipeline. Vamos a editarlo. Entonces, los pasos del principio son prácticamente los mismos. El último paso es el que difiere. Se llama deploy_aml_model.py y obviamente enviamos las variables. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Nos vamos a mirar en repos.
Antes de continuar, quiero mostrarles algo. Deploy model, create ML environments, utilities, scripts. No. Bueno, lo dejaremos para el final, la parte del cómputo. Entonces, vamos para el deploy. Entonces, para el deploy, lo que vamos a hacer es obtener la referencia al Azure Machine Learning y luego vamos a desplegar el modelo con deploy service o actualizarlo si es una versión, si ya existía, digámoslo así. Entonces, deploy, simplemente vamos a obtener una variable de la configuración de la inferencia. Luego, vamos a mirar el despliegue, cómo lo hacemos. En este caso, vamos a utilizar Azure Container Instance, no Kubernetes. Le decimos deploy configuration, es un núcleo y 1 GB de RAM solamente, ¿sí? Entonces aquí es donde ustedes pueden decir esa instancia de Azure Container Instance, de qué tamaño la desean. Vamos a obtener el modelo que registramos en el pipeline anterior y luego lo vamos a desplegar. Después de desplegarlo, vamos simplemente a esperar a que termine. Si nos vamos para el pipeline y su ejecución, deploy pipeline, vamos a darle clic en este, jobs, van a ver cómo despliega ese modelo en Azure, ¿sí? En una URL específica. Si nos vamos para Azure Machine Learning, van a ver que aquí están los endpoints. Los endpoints simplemente son una URL donde está desplegado el modelo para utilizarlo en aplicaciones externas, y esta URL no hace parte, digamos que de esta presentación, cómo consultarlo, pero simplemente lo que le está diciendo aquí con el score es qué tipo de datos requiere, simplemente una variable data y un JSON específico, ¿sí? Me parece importante aquí mostrar algo. Si me voy al grupo de recursos en Azure, van a ver ustedes aquí que hay un container registry, ¿sí? En ese container registry van a quedar los containers de Docker registrados, y aquí lo pueden ver. No lo tuve que hacer manualmente, no tuve que irme al Docker y compilar una imagen, nada, aquí ya aparece. Y lo mismo aparecen los container instance. El container instance como tal ya es el endpoint que podemos consumir desde aplicaciones externas, ¿sí? Continuamos. El último pipeline, que es de pronto el que más les interesa a los desarrolladores, a los que no vienen de ciencia de datos, ni de reporting, ni de Power BI, sino que los que vienen de .NET, y es el integración continua, ¿sí? Continuous Integration. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este pipeline? Vamos a instalar los requisitos y los paquetes privados o internos. Vamos a correr pruebas unitarias. Vamos a hacer controles de calidad estándar en el código utilizando PyLint. Y si quisiéramos, vamos a requerir que esto se haga en un branch dentro de DevOps, que sea no en el master sino en el dev, y luego hacemos una aprobación de un pull request para que el código se pueda hacer merge con el master como tal, ¿sí? Vamos a el último tema. Nos vamos para el pipeline de
Continuous Integration. Aquí lo tengo. Y le doy clic en editar para que vean la definición. Entonces, ¿cuándo se ejecuta este pipeline? Sí, tiene un trigger. El trigger es PR, que significa pull request, sobre un branch que es master. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Vamos a instalar unos paquetes de Python, PyTest, Mock y los que ven en pantalla para las pruebas unitarias. Vamos a igual a instalar los requisitos que habíamos visto anteriormente y luego vamos a ejecutar dos scripts. Uno PyTest para las pruebas unitarias y eso va a generar dos archivos que podemos utilizar para analizar nuestros resultados, el coverage.xml y el reporte. Y luego utilizamos el linting, el PyLint, y vamos a deshabilitar algunas reglas que no queremos ejecutar. Le decimos sobre qué paquete o sobre qué parte del código fuente queremos ejecutar el linting y nos va a devolver un archivo XML como resultados. Por último, vamos a publicar esos archivos de resultados para poderlos ver en pantalla. Eso es todo. Ahora, si nos vamos para el pipeline y sus ejecuciones, en este caso se ve de manera diferente los resultados. Si ven en la parte superior van a tener dos pestañas nuevas, pruebas y code coverage. Y en pruebas les va a aparecer que se ejecutaron 40 pruebas y que pasaron todas, el 100%. Y en la parte de code coverage nos va a mostrar un resumen de qué tanto con nuestras pruebas unitarias, qué tanto porcentaje cubrimos del código. Entonces aquí quiere decir que de 41 líneas cubrimos 33 y 8 no cubrimos. ¿Por qué? Porque en el código hay if, else, etcétera. Entonces, cada que ejecutamos una prueba unitaria, de pronto no se va por todas las ramas dentro de los métodos. Entonces dice que tiene un porcentaje de 80% de cubrimiento. ¿Sí? Y eso es en cuanto respecta a los pipelines. Créditos. Aquí tienen el sitio web benaleskin.com. Le pueden tomar un pantallazo o lo van a obtener después de los videos. Es un empleado de Microsoft que creó una serie de posts, de blogs y artículos con todos los pasos para hacer lo que nosotros hicimos en una hora. Realmente se puede demorar, no sé, una semana en desarrollar todo esto, dependiendo de la complejidad del modelo, dependiendo de la complejidad de donde obtengan los datos. Aquí yo los generé aleatoriamente, pero pueden venir de Cosmos DB, de Azure SQL, de archivos CSV, etc. Y bueno, esto es todo con respecto a los créditos. Muchas gracias. Recuerden seguirme en Twitter, LEValencia, mi blog, luisevalencia.com, donde publicaré este archivo de PowerPoint y los videos estarán muy pronto.